Javier Lorente, director de la cadena SER Navarra. Y nada, quería preguntarte sobre un proyecto que hemos iniciado en la universidad, sobre cómo ha golpeado el coronavirus en los diferentes sectores. Ujú. Y me gustaría saber cómo ha afectado en los medios de comunicación y para ello quería preguntarte si durante esta pandemia se han tenido que adaptar los medios de comunicación. Bueno, nosotros, en el caso de la radio, tenemos un impedimento principal que es una diferencia de, por ejemplo, lo que hacen los periódicos o lo que han hecho también pues las televisiones en algunos casos. Nosotros la antena no la podemos llevar a casa. Entonces, la mayoría de o sea, los presentadores de programas sí que teníamos que estar en la emisora. Y hemos jugado un poco, lo que hicimos nosotros fue haciendo un poco el símil con lo que yo había leído que habían hecho en las fábricas en China. Hicimos tres equipos diferentes con la idea de que no tuviesen contacto entre ellos, es decir, contacto horario y no coincidiesen en el mismo horario en la redacción además la ampliamos porque lo que hicimos fue que la gente de administración y publicidad se fuese a trabajar desde casa y por tanto la gente de redacción ocupamos digamos todo el espacio de la emisora. Y lo que hacíamos era turnar esos equipos para que en principio si uno de los tres equipos caía enfermo, bueno, pues tuviésemos otros dos para poder seguir. Yo la verdad es que hemos tenido mucha, bueno, suerte y también porque lo hemos hecho con previsión. Desde el 14 de marzo hasta hoy, solo ha habido un boletín horario que no pudimos llegar por bajas entre la gente y situaciones, digamos, de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para tal y como estaba la cosa, realmente hemos conseguido, bueno, yo estoy bastante contento con cómo se han hecho las cosas. Y mantuvimos, bueno, pues gente trabajando en casa, aprendimos prácticamente sobre la marcha al trabajo en remoto y descubrimos que se puede, ¿no? Y de hecho, cuando las medidas empezaron a relajar, pues nosotros hemos mantenido también digamos, ese medio teletrabajo, gente que igual para evitar que coincidiese mucha gente aquí, pues gente que hacía su trabajo en la calle y luego lo hacía desde casa con el sistema de remoto y los que veníamos todos los días. O sea, en mi caso yo vine todos los días a trabajar y la verdad es que me vino bien también mentalmente para airearme un poco, ¿no? Y con la situación de confinamiento y la que hubo esta alarma que ahora puede que se vuelva a repetir para ti, ¿cuál fue la situación que más le impactó aquí en la cadena SER? A mí, sobre todo, la sensación. Bueno, hay dos, diríamos, ¿no? Por una parte, el silencio con el que me encontraba cuando venía a trabajar por las mañanas. Yo vengo además, la emisora está fuera, como ya ves, fuera de Pamplona, y yo vivo en el centro de Pamplona y vengo en bici todos los días. Y venía en bici y realmente tenía la sensación, o sea, aparte del silencio, es decir, la calma absoluta de que o sea, subía a la avenida de Guipúzcoa como si fuesen los Campos Elíseos en el Tour, es decir, sin ningún coche, ¿no? Eso por un lado, y luego ya lo que es en el trabajo del día a día, yo creo que lo más impactante fue que nos convertimos en la radio sobre todo, y nosotros en el caso de la SER, nos convertimos en el acompañante de mucha gente que estaba en casa, ¿no? Entonces notamos un incremento espectacular de las llamadas, de los WhatsApps, de los correos electrónicos, de la interacción con la audiencia, ¿no? Y de hecho, pues durante los programas sobre todo en el Hoy por Hoy, ¿no? Que es el principal magazine, programa de casi 2 horas que hacemos aquí al mediodía, ahí encontramos con que realmente la audiencia participó un montón. Durante la primera parte del confinamiento, pues la audiencia entraba, la audiencia que nos contaba lo que estaba pasando. En sus casas, incluso pues quisimos también, diríamos, que dejar hicimos por un lado lo que es la parte informativa que hacemos a través de los boletines informativos o la 14 principalmente y luego en Hoy por Hoy quisimos también, diríamos, trasladar un poco también de calor a la gente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pues hubo días que la gente nos pedía, oye, pues mira, a mi hijo o a mi nieto le haría mucha ilusión que le felicitase el cumpleaños Oyer, el capitán de Osasuna. Bueno, pues hablamos con Oyer y el chaval, le pusimos con el chaval en antena y le felicitó el cumpleaños, ¿no? Ese tipo de momentos, la verdad es que bueno, pues te hacen ver que el medio de la radio ha servido, además de para informar, para acompañar a mucha gente durante estos meses, ¿no?
Y afortunadamente, bueno, pues mucha de esa gente que se ha aficionado a la radio durante este confinamiento creo que sigue haciéndolo y que sigue escuchando la radio, porque además las cifras que tenemos, no tanto de los estudios de audiencia, porque todavía no lo hemos tenido, pero sí del seguimiento a través de redes sociales, de la web y del podcast, pues realmente nos da la sensación de que hemos ganado mucha gente en este tiempo, ¿no? Y desde el comienzo de la pandemia, ¿cuesta más obtener la información o por el contrario menos? No, sí, cuesta más porque sobre todo durante los primeros momentos y ahora también, la verdad es que ha sido una pelea complicada en el sentido de que nosotros nos encontrábamos con que a diferencia de otros medios, ¿no?, que decidieron pues confinarse en casa todo el mundo y tal, nosotros, como te decía, tratamos de estar en la calle, ¿no?, y de saber qué estaba pasando. A mí mi manera de ver el periodismo no entiendo, o sea, yo no veo que tú puedas contar a la gente lo que está pasando si tú estás encerrado en tu casa, ¿no? Entonces, el tema de la información oficial fue complicado porque realmente, claro, tampoco teníamos el contacto directo con las fuentes, ¿no? Habitualmente, cuando en la época normal, pues en el Parlamento, en las ruedas de prensa, nosotros tenemos el contacto directo para poder presionar. Se puso de moda un formato que a mí me pone muy nervioso, que es esta rueda de prensa en la que tú mandabas la pregunta por el canal de YouTube o por el mensaje al jefe de prensa de turno. Realmente tenías que confiar que te la hicieran la pregunta y sobre todo perdías una cosa que para mí me parece que es básica en el periodismo, que es la repregunta, ¿no? O sea, que alguien, o sea, tú si no responde la pregunta que estás haciendo, tienes que repreguntar y claro, eso en ese sistema no podías hacerlo, ¿no? Y hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo claro en lo que se refiere a la situación de las residencias de mayores. Nosotros en la serie empezamos a preguntar qué estaba pasando, ¿no? Porque nos llegaban sensaciones de que estaba pasando algo importante y que estaba siendo pues un foco muy importante en las residencias de mayores. Y a base de insistir conseguimos que el Departamento de Derechos Sociales facilitara semanalmente, además en el día en el que nosotros habíamos decidido que fuese el día en el que todas las emisoras de la SER ofreceríamos ese dato, que fue los martes. Bueno, pues los martes conseguimos que el Departamento de Derechos Sociales nos facilitara todos los martes, no solo a nosotros, sino ya entonces a todos los medios de comunicación, el dato de lo que estaba pasando, de la actualización de la situación en las residencias. No ha sido fácil, y pues te digo, porque ni teníamos contacto directo, ni teníamos tampoco bueno, pues posibilidad de repregunta, ni tampoco acceso fácil a las fuentes. Pero bueno, yo creo que también en situaciones de dificultades cuando vemos que realmente, pues digamos que te pinchas tú mismo, ¿no? Porque evidentemente en una situación como esta necesitábamos dar una buena información y por tanto, sobre todo por la gente que nos oye, y por tanto pues nos pusimos las pilas más de lo habitual. Y en algunas situaciones de esas habéis sentido que no se os ha dejado informar o que no se os ha dado la posibilidad de conseguir información. Bueno, como suelo decir, como suelo decir muchas veces a los jefes de prensa de distintas instituciones, cuando una puerta se nos cierra, nosotros no nos quedamos esperando a que se vuelva a abrir. Lo que hacemos es buscar la información por otro lado, ¿no? Entonces, ha sido, como te decía, más complicado, no ha sido tan fácil como en otras ocasiones, pero no hemos dejado de dar ningún dato ni ninguna información. Uno, porque nos lo haya exigido un servicio de comunicación o un jefe de prensa, y dos, porque no lo hayamos insistido hasta conseguir el dato, ¿no? Como te decía, es el caso de las residencias, es el caso, por ejemplo, del gasto sanitario, es el caso de muchos casos de muchos datos que aquí, muchas informaciones que en la SER hemos sido muy pesados para conseguirlas. Y además hay una clave que digamos que a mí me hace mucha gracia, hace poco decía que toda buena información empieza con un jefe de prensa diciéndote que eso no es noticia. Entonces, cuando alguien te dice que no es noticia, ya te pones como los perros de caza con las orejas en punta y ves claramente que ahí sí hay miga, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido difícil, pero no nos hemos quedado con nada en el tintero. ¿Y en qué se han visto beneficiados los medios de comunicación durante esta situación? Y por otro lado, ¿en qué se han visto perjudicados? Bueno, beneficiados no sabría decirte. La verdad es que yo creo que sí, beneficiados en el sentido de que ha sido una experiencia única, ¿no? Es decir, a mí personalmente no me había tocado nunca
eh, cubrir una situación como esta y ni cubrir, bueno, digamos que llegué de refilón, pero o sea, fue además con más de viaje que de trabajo, fue con la guerra de los Balcanes, pero lo más parecido a una guerra ha sido esto, ¿no? Entonces, el hecho sobre todo de la falta de información del peligro que se veía, ¿no? Entonces, la oportunidad ha sido esa, ¿no? Es decir, el poder es un reto profesional. De las cosas que ha sido más, digamos, que más me ha llamado la atención en lo negativo, hombre, pues no ha sido nuestro caso, pero sí he visto mucha información, a mucha supuesta información que se hacía a través de redes sociales, a través de cosas que había visto alguien en Twitter, cosas que le habían pasado por WhatsApp. Nosotros hemos sido muy pesados con la comprobación de las cosas. Eso a veces te hace que no, bueno, pues que cueste un poquito más dar las cosas, pero preferimos contar las cosas como son y comprobadas, que meter la pata con una cosa que has visto en Twitter y que luego resulta que la foto es, por ejemplo, las fotos famosas de los primeros días en los que se empezó a salir, pues la gente te colaba fotos, te trataba de colar fotos de cosas viejas, de cosas que, es decir, que cosas que no habían pasado, o trucos de perspectiva. Bueno, pues nosotros preferíamos estar donde si nos decían que en la taconera había 20.000 personas, pues preferíamos estar en la taconera viéndolo nosotros que nos mandasen las fotos. Y personalmente para ti, ¿cuál es la mejor noticia que has cubierto durante esta pandemia? No sabría decirte, la verdad es que han sido días muy duros y no hemos contado cosas realmente bonitas, porque desgraciadamente antes que te comparaba esto con una guerra, ¿no? Pues en las guerras, pues por ejemplo en la guerra mundial no siempre hay un Victory Day, y aquí todavía no ha llegado eso, ¿no? Entonces, pues quizás yo lo que más positivo, con lo que más me quedo es con la relación con la audiencia, ¿no? Es decir, que hemos servido de conexión con la audiencia, de compañía con la gente, y yo creo que eso también ha sido lo que más nos ha llenado durante esta época, ¿no? Y desde esta situación donde los medios de comunicación manejáis tanta información, ¿cómo veis el futuro? Bueno, yo sigo pensando que, además que vosotros sois estudiantes de esta profesión, ¿no? Y sigo pensando que, como decía García Márquez, esta es la mejor profesión del mundo, ¿no? Yo lo veo bien, es decir, yo creo que nos ha servido también para ponernos las pilas en muchos casos, para tratar sobre todo de diferenciar, ahora que hay tanto volumen de información a través sobre todo de internet, de redes sociales y demás, para tratar de poner las pilas a la hora de diferenciar lo que es información y lo que no es, para tratar de huir, diríamos, del camino de la propaganda en muchos casos, para tratar también de huir un poco pues, de todo lo que es el ruido, ¿no? De la política de declaraciones, de lo que nosotros llamamos el pesebre, ¿no? Que es un poco pues eso de que periodistas que vayan a ruedas de prensa de gente a escuchar lo que dicen y contraponerlo con otro, ¿no? O sea, nosotros creo que, y lo hablo por ya en general en la profesión, no solo nosotros en la SER, yo creo que la gente de nuestra profesión se ha dado cuenta de que no vale con decir alguien dice A y alguien dice B, sino que hay que comprobar lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, por tanto, decir, si alguien te dice, no, el partido tal dice que está lloviendo, el partido cual dice que no, no, pues sal a la ventana y míralo, ¿no? O sea, entonces, yo en ese sentido creo que ha sido un reto para la profesión, pero creo que el público, la audiencia, está apostando por los medios que han hecho periodismo, ¿no? Y era un reto complicado porque las cosas quizás pues eso, no han ido tan rápido como a algunos les gustaría, pero yo creo que ha servido para que la audiencia respalde al periodismo. Y el ir tan rápido buscando la información para rellenar todos los programas, ha hecho que mejore el periodismo, que mejoren los medios de comunicación, el periodista No, personalmente. yo creo que la prisa, me decía mi padre, para los delincuentes y los malos toreros, ¿no? Que era muy taurino. La prisa no es buena compañera cuando uno tiene que dar una buena información, ¿no? Es importante comprobar las cosas, y por eso te decía que ha habido gente que ha tenido mucha prisa en contar cosas que luego ha resultado que no eran así. Y bueno, yo creo que es mejor ir con calma, y la prisa para la información no es buena. Lo bueno que tiene la radio con respecto a otros medios, ¿no? Sobre todo
al periodismo escrito, es que en la radio nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez. Es decir, por ejemplo, ahora se habla mucho, ¿no?, de cómo los medios, los grandes periódicos impresos tienen que hacer tienen que adaptarse a Internet y a la inmediatez de Internet. Nosotros en la radio sabemos que cuando hay una noticia la tenemos que contar en el momento, y que además una de las cosas que tenemos metida aquí en concreto en esta radio, pero yo creo que la mayoría, es pues eso, en cuanto se sabe la información hay que parar la antena, contarla y luego seguir, ¿no? Entonces ahí yo creo que nosotros más rápido no podemos ir, y yo creo que además es mejor que vayamos así. Y esto ha hecho que el trabajo periodístico aumente personalmente en cada periodista, ¿no? Sí, hombre, han sido unos meses duros en el sentido de que pues la gente al final, y además yo estoy contento con cómo han funcionado las cosas, ¿no? Porque la gente ha dado lo mejor de sí para que saliera todo adelante, para que, lo que te decía, para que no hayamos fallado prácticamente ni una vez, ni un programa, ni un boletín a la audiencia. Y ha sido gracias a que la gente pues se ha dado cuenta de que estábamos viviendo una situación excepcional y por tanto había que estar ahí, ¿no? Y la verdad es que la gente, la reacción nuestra ha sido muy... Bueno, o sea, yo creo que ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Se ha exigido a sí mismo y entonces, pues con eso nos hemos ido también viendo, sobre todo también el respaldo de la gente, ¿no? Veías que la gente te escuchaba, que la gente estaba detrás de lo que no hacíamos, y eso también te motiva, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido una experiencia, yo creo que para todo el mundo, ¿no? De hecho, Bea Jordan, que es la chica que ha estado durante este año viendo, o sea, haciendo la beca PIE, el programa de edición a la empresa de la universidad, que ha estado con nosotros, en el momento en el que empezó pues, la situación de confinamiento y tal, yo le planteé, bueno, Bea, si tú estás como becaria, entiendo que, pues, es decir, que por seguridad lo mejor es que te quedes en casa y tal, y me dijo, no, yo quiero estar aquí porque no quiero perderme esto, ¿no? Entonces es un poco el espíritu de la gente. Es decir, la gente de la redacción no se ha querido perder esta oportunidad de contar lo que estaba pasando. Por último, una pregunta que solemos hacer a todos nuestros entrevistados y que nos da curiosidad es ¿qué hacías durante el confinamiento a las 8 de la tarde? Y a las 8 de la tarde estaba aquí, en la radio. Entonces, pues los fines de semana que estaba en casa salíamos a aplaudir. Y además creo que se lo merecían, sobre todo, bueno, pues yo pues, familiarmente tengo un hermano y una cuñada que son médicos y bueno, pues sabemos lo que estaban pasando, ¿no? Pero a las 8 de la tarde la mayoría me pillaba aquí porque hacíamos hora 25 a las 8:25 y por tanto no me daba tiempo a ir a casa a aplaudir. Pero sí, la verdad es que lo que pude lo hice. O sea, que además se lo merecen porque creo que ellos son los que realmente los héroes de esta guerra, ¿no? Entre comillas, porque no me gusta tampoco llamarlo guerra, ¿no? Y realmente, bueno, pues es cierto que más allá de los aplausos debería haber, es decir, está bien los aplausos, pero lo que hay que hacer es respaldarles con recursos, y sobre todo con valor, ¿no? Es decir, con dar valor a la sanidad y a la sanidad pública. Pues estas eran todas las preguntas que queríamos hacerte desde el proyecto que hemos iniciado en la universidad. Así que muchas gracias aquí desde la cadena SER. Nada, muchas gracias a vosotros y lo dicho, para lo que queráis. Gracias.